Hola, bueno, vamos a mirar el tema del perfil longitudinal. Ustedes ven una cuenca donde simulo unas curvas de nivel que van de 1000 metros a 2400. Y lo que vamos a tratar es de, con unos datos simulados, establecer el perfil longitudinal de la corriente, ¿cierto? Entonces, en una hoja de Excel cualquiera, ustedes lo harían con los datos que tienen. Se hace una tablita. Entonces, esta tablita establecemos puntos, que el primero es la desembocadura, y luego vienen varios puntos que coinciden con las curvas de nivel. Punto 0 sería desembocadura, ¿sí? Ese punto está a una cota de 1000 metros sobre el nivel del mar, y ya tenemos allí un punto 1 que sería la curva de nivel siguiente, ¿sí? Que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, y así sucesivamente. Entonces si quieren el punto 2, solo basta que lleguen a la parte inferior del cuadrito donde se arrastra, ¿cierto? Entonces tengo punto 1, punto 2. Entonces miren ahí como arrastro y me sale automático el resto de puntos. Entonces si se mira, ese sería 1000, 1200, y se van de 200 en 200 hasta 2200. Al final hay un pedacito del río que también hay que ponerlo, que es donde nace. Sería el punto 7. Y a ojímetro, entonces vamos a estimar que ese tiene un valor de 2250, o sea, 50 métricos más. Bien, lo que sigue es establecer las distancias que hay entre cada una de esas cotas. Entonces en la desembocadura pues la distancia es 0, es el punto 0. Ahí está 0, sí, ya corrijo. Y ahí voy a asumir que en ese primer tramo, que va entre 1000 y 1200, pues tenemos un valor de 3200 metros. Esto es a ojímetro, ustedes lo tendrían que hacer con los datos que tienen en su plano. Esto es un poco como instruccional. Entonces así a ojímetro, pues la del siguiente tramo son 1050, y así sucesivamente lo estimo para el resto de los tramos. Es un poco la idea de esta parte. Es 1150, el siguiente 2000 metros, el siguiente un poco menos de 1000, digamos 850, y el último pedacito vamos a hacerle ahí que son alrededor de 60 metros. Bueno, ahora lo que se va a hacer es la distancia acumulada. La distancia acumulada se hace sumando los datos específicos de cada tramo hasta que obtengo un cuadro completo de distancia acumulada. Entonces esa es como la parte importante de este pedazo. Hay que hacer una adición de las unidades que encabezan la tabla, que son importantes siempre en una tabla de Excel tener las unidades. Terminada la tabla viene iniciar gráfico. Entonces se dice insertar gráficos. Los gráficos que son los de dispersión son los que se usan. Bueno, yo escojo ahí un tipo de gráfico que es el segundo, es un gráfico con líneas. Ese gráfico, esa es mi manera. Yo primero inserto el gráfico, luego con botón derecho del mouse le digo adicionar datos. No le voy a poner nombre, sino que le digo agregar. No le pongo título y escojo las dos columnas. En el eje X van los datos de distancia, ¿sí? Listo, distancia acumulada. Y en el eje Y va la altitud. Perfecto. Ahí ya tengo mi gráfico completo, le digo aceptar. Tengo mi gráfico. Una cosa que tengo que hacer es que con botón derecho del mouse, aquí elijo la parte inferior, botón derecho del mouse, le digo edición, y la escala hay que invertirla.
es invertir escala. Ok, y ya me queda tal cual está en el gráfico que nosotros hemos visto en el libro. Listo, aquí voy a quitarle esa serie y ya tengo mi gráfico sobre el cual yo necesito trabajar. Bueno, ahora vamos a trabajar el tema dependiente de la cuenca. Entonces, por presentación se va a un menú donde uno puede anexar los títulos. Ustedes vieron ahí muy rápidamente que di título del gráfico, entonces le pongo perfil longitudinal. Se tiene que resaltar el gráfico y por el menú presentación. Luego le digo anexar información en el eje horizontal, entonces le pongo allí longitud del eje vertical, ¿sí? O distancia del eje, distancia de la corriente. Pues, y lo mismo se debe hacer para la distancia vertical, es ponerle nombre a los ejes. Recuerden que entonces resalto el gráfico, el marco de afuera, voy a presentación, y aquí lo voy a repetir, presentación, tengo que saltar el gráfico, presentación. Bueno, ahí es que se olvida uno un poco a veces de los menús. Presentación, y en presentación nuevamente títulos, y en título pongo título vertical. Aquí hice un ensayo de un título vertical primero, ¿sí? Donde pongo elevación sobre el nivel del mar o altitud, ¿cierto? Entonces uno borra lo que viene ahí preestablecido y lo pone. En principio fue un título como vertical ahí medio raro que no me gustó mucho, pero después uno resaltado esto puede ir a otra opción y cambiarla automáticamente, como se va a ver en el video. Entonces aquí lo resalto, voy nuevamente a títulos, le digo no, quiero otra versión en vertical, ¿sí? Otra versión, y elijo otro formato, aquí pues es el más adecuado. Listo, con el gráfico ya listo, entonces ya vamos a mirar el tema de la pendiente de la cuenca. Entonces ahí puse pendiente de la cuenca y dos métodos. Lo que voy a traer es del libro, voy a copiar y pegar las fórmulas. Esto lo suelo hacer mucho para poder tener más claro allí. Este es el método, ahí está la fórmula con todas las indicaciones, entonces lo voy a decir. Entonces digo que la pendiente es igual, ese es igual a qué. Pongo un igual, un paréntesis, y recuerden que es la altura máxima del recorrido menos la altura mínima, o la altitud máxima menos la mínima. Ustedes ven en la tabla, voy máximo menos el mínimo, eso está en metros, ¿sí? Y todo dividido por la longitud principal en metros, que es 9000 y pico de metros. Bueno, para que me den porcentaje, entonces debo multiplicar todo por 100. Entonces ustedes ven ahí que estoy iniciando 100 por... Listo, entonces me da una pendiente de 13% aproximadamente. Ese es el primer método, ¿sí? Existe un segundo método un poco más preciso, que es el método de Taylor o Taylor. Ese método, pues nuevamente aquí voy al libro para poder copiar la fórmula y tenerla ahí a la mano, ¿sí? Entonces método de Taylor, voy a ir al libro, la opción es insertar, entonces ven ahí que voy a ir a insertar, me paro ahí, insertar, recorte, y hago recorte, y aquí puedo venir a hacer un recorte de cualquier documento que tenga abierto. Método de Taylor, ahí está la fórmula, y tengo la fórmula al lado. Entonces con la fórmula al lado me es más fácil trabajar. Este método implica básicamente que tengo que sacar las pendientes de cada tramito usando el mismo método anterior. Para poderlo hacer, lo que voy a tratar de mirar es la tabla que está en la parte superior. Vamos a ver cómo le creo un par de columnas a esa tabla.
Entonces esta es mi tabla superior, bueno, tengo que decir que es S, esta es la S por el método de Taylor, y voy a mi tabla superior. Entonces necesito un par de espacios adicionales, un par de columnas adicionales, entonces gráfico, corro el gráfico un poquito y le abro espacio a las siguientes columnas. Entonces hay una primera columna en la que necesito calcular la pendiente, pero de cada tramito. Entonces el primer tramo es entonces igual, abro paréntesis, ¿sí? Entonces en este caso es cota superior menos cota inferior por la longitud del tramo. Y en este caso la longitud del tramo, perdón, no por la longitud, sino dividido la longitud. Entonces divido la longitud del tramo. Ok. Bien. Ok, ahí quedó lista. Yo tenía cada tramo ahí marcado. Entonces lo que me están pidiendo es que la fórmula dice que es L dividido la raíz de S. Y de todo eso tengo que hacer sumatoria. Entonces simplemente estoy siguiendo la ecuación. Entonces ven ahí que estoy escribiendo la fórmula. L dividido S. Es raíz, ahí estoy poniendo el raíz de S. Cierro, abro y cierro paréntesis. Y simplemente arrastro ya la fórmula. La verifico, esa verificación siempre la hago con F2 para poder ver los colores de las celdas. Listo, o sea, tengo la sumatoria de la parte inferior. Listo. Entonces, con esos elementos, perdón, no tengo la sumatoria, sino tengo cada elemento. Entonces, ahorita sí vengo a calcular S. Entonces, ese será igual a igual, abro paréntesis, ahí me falta el igual, abro paréntesis, es la longitud total, 9000 metros, que está en la última columna de la distancia acumulada, dividido la suma, que esta sería la sumatoria, de todos los valores de L dividido raíz de S. Excelente. Bueno, y todo eso está elevado al cuadrado. El símbolo de elevado en Excel es un gorrito. Listo. Y esto lo multiplico por 100 para que me den porcentaje. Perfecto. Multiplicado por 100 me da 10%. Entonces digamos que este método es un poco más apropiado para entenderlo. Bueno, preparé en una hoja todas las fórmulas, copié y pegué todas las fórmulas de tiempos de concentración. Entonces vamos a terminar este tutorial con cómo se calculan los tiempos de concentración. Es muy importante fijarse en las fórmulas. Aquí estoy abriendo espacio porque necesito volverme a traer mi tablita de cálculos. Esa tablita que tengo ahí, pues la voy a ir y la copio en la hoja activa donde la tenía y voy a venir a pegarla porque necesito de esa tabla para poder trabajar. Entonces voy a mi hoja de trabajo y la pego. Listo.
Hay 4 métodos para calcular los tiempos de concentración. Está el método de Kirchhoff, que necesita la longitud del cauce principal. Entonces miren que estoy yendo a la tabla a leer la distancia acumulada final, y la pendiente la voy a calcular aquí. Me iba a ir a por ella, pero no, la voy a volver a calcular, que es igual a la diferencia. Bueno, aquí sí la traje finalmente. Es esta, la vuelvo a dividir por 100 porque aquí la pendiente la necesito no en porcentaje sino en fracción. Entonces me traje la anterior, pero sería la misma pendiente. Lo que pasa es que me traje el método de Taylor, en este caso tal cual está en el ejemplo del libro. Entonces el tiempo de concentración es igual a la fórmula que está a la izquierda. Lo que estoy haciendo ahí es mirar cómo se mete la fórmula. Yo suelo usar paréntesis para no equivocarme, ¿sí? Por la longitud, y esa longitud elevada a la 0,71, elevado con gorrito 0,77, perdón. Listo. Y eso dividido por la pendiente, que la tienen ahí al ladito, elevado a la 0.385. Eso me va a dar en minutos 52 minutos, ¿sí? Listo, es mi primer tiempo de concentración. La segunda fórmula es el método de Kirchhoff. Necesito L, que es la longitud del cauce principal. Entonces miren que aquí tengo que ir a los 9000 metros, pero aquí me la está pidiendo en kilómetros. Entonces debo dividir por 1000. Siempre es muy importante mirar cómo me están pidiendo las unidades en las fórmulas. Bueno, y H es la diferencia de elevaciones en metros. 2250 menos 1000 metros. Listo. Ok. Ya con esos cálculos hechos, puedo hacer entonces el cálculo del tiempo de concentración. Entonces, aquí debo bajar a mi celda donde tengo el tiempo de concentración. Listo. Perfecto. Ok, punto 80331. Listo. Entonces multiplico por 60 para llevarlo a minutos. El resultado me da 0.8, que son 0.8 horas. Ahí pongo encima horas, y este sí está en minutos. Aquí 4 minutos de diferencia entre los dos métodos. Minutos. Vamos al tercer método. El método me pide el área. En mi ejercicio estoy asumiendo un área de la cuenca de 50 kilómetros cuadrados. La pendiente media me la está pidiendo en miren ustedes, entonces me está dividiendo en metros dividido kilómetros. Entonces la diferencia de alturas máxima y mínima, eso está en metros, dividido, ¿sí?, la distancia máxima, pero en kilómetros. Entonces miren la fórmula arriba como está escrita. Eso me da .335. Listo. La pendiente ya la había hallado. 0.335 por el área elevada a las 595, y todo eso dividido la pendiente hallada en metros sobre kilómetros, que fue lo que hallé anteriormente. Y esa está elevada a la 298. 0.84 horas, y calculado esto en minutos, ustedes van a ver que es un poquitico diferente, pero la diferencia no es muy grande. Por 50 minutos, estamos hablando de 2 minutos de diferencia con respecto al anterior.
Y por último tenemos el método del Bureau of Reclamation, que me está pidiendo nuevamente la longitud máxima en metros, ¿sí? Pero ahí me la está pidiendo en kilómetros, 9.35, perdón, en kilómetros. Y la pendiente, nuevamente la misma fórmula tradicional de las elevaciones máximas y mínimas, ¿sí? Y todo esto dividido por la longitud máxima. Aquí me está pidiendo que la pendiente sea en metros sobre metros, o sea que debo dividir en metros. Ya la ecuación final la estoy aplicando, entonces aquí cometí un error y es que tengo que poner el igual, es igual a 0,066 por la longitud dividido raíz de la pendiente. Con F2 ustedes ven las celdas de referencia en color, me da 0.79 horas, ¿sí? Y esto en minutos, entonces lo multiplico por 60 y ya tengo todos mis tiempos de concentración calculados por los 4 métodos.